Muy buenas a todos, bienvenidos a este informe de pista del Gran Premio de Canadá. Estoy aquí con mis amigos Alberto, Buenas. saluda, y Enrique, saluda. Muy buenas. Y nada, vamos a desengranar un poco este Gran Premio, que ha sido así un poquito tardío el domingo. Y quiero hablar primero de los pilotos que coparon el podio. No sé si Alberto me puede hablar un poquito de ellos. Pues sí, vamos a empezar hablando un poco del trío de cabeza. Quería empezar hablando de Kimi, de Antonelli, porque me ha sorprendido bastante el gran premio que ha hecho, porque ha tenido unas carreras, sobre todo, bueno, es que realmente en las cuales y en las carreras estaba sufriendo, estaba considerablemente lejos de Russell, y sinceramente yo espero más de él. Bueno, yo creo que todos esperamos más de él, y en este gran premio ha estado bastante cerca en carrera de George. No sé si Russell estaría gestionando o no, yo lo dudo, sobre todo porque al final estaban los cinco pilotos en un segundo cada uno de ellos. Entonces, no sé, la verdad es que me ha sorprendido, es verdad que estuvo a 5 décimas en quali, pero bueno, Russell hizo un vueltón tremendo en esa quali, de las mejores vueltas de quali que yo recuerdo en los últimos tiempos, por lo menos de un piloto que no sea Verstappen, Alonso o Leclerc. Y, y la verdad es que, no sé, a mí Antonelli me ha gustado bastante y no esperaba, viendo la dinámica que llevaba, no esperaba tanto, porque sobre todo es verdad que el primer stint sí que estaba lejos de Russell, pero al final fue cogiendo ritmo, fue carburando y se quedó bastante cerca. Respecto a Verstappen, pues, ¿qué decir de Verstappen? Nunca sabemos dónde está posicionado ese Red Bull en cuanto a rendimiento. No sabemos si es primer coche, si es segundo coche, si es tercero, si es cuarto, porque como su nodo está tan atrás, nunca lo sabes. Es decir, Verstappen puede hacerlo mejor o peor, que tú no te vas a enterar de si lo ha hecho mejor o peor. Es prácticamente imposible detectarlo. Entonces, creo que eso, más que un demérito como muchos consideran, yo lo veo mérito suyo, porque es tan sólido que no falla, entonces, bueno, ya depende de cómo se adapte su nodo, pero él no falla, él siempre está ahí. Si queda segundo, mantiene la segunda posición. Si en quali consigue sacar una primera posición mágica, te mantiene la primera posición. Si tiene que adelantar por el exterior en una curva, pues te adelanta por el exterior cuando el resto no puede. El caso es que de una manera u otra siempre está ahí, siempre está rascando puntos, y si no es porque a veces se le cruzan los cables, realmente siempre acaba maximizando todo lo posible y más de lo que en cualquier otro piloto nos podríamos imaginar. Entonces, pues, Enrique ha sacado un dato de Verstappen de que le sacaba 1,5 segundos a su noda en aire limpio en esta carrera. Me parece una barbaridad. Que le saquen más de un segundo prácticamente en todas las carreras. Sinceramente, es que yo no sé ni qué decir respecto a eso, pero bueno. Nada, Verstappen en su liga, como siempre. Russell, la verdad es que ha estado muy top y ha estado muy sólido, que realmente ha conseguido la pole, ha mantenido la primera posición, ha tenido etapas de la carrera en la que ha estado mejor, en la que ha estado peor, sufriendo un poco más con los neumáticos, sobre todo al final, pero al final ha mantenido la posición, que es lo importante. No sé qué opinas tú, Enrique, un poco. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en prácticamente todo lo que has comentado. Destacar lo que has dicho del segundo y medio de Verstappen a Tsunoda. Creo que es un dato que ya no nos sorprende a ninguno, o al menos lo estamos normalizando, ya que es gran premio tras gran premio en el que ya no solo en aire limpio, sino tanto en el ritmo general como en aire limpio, Verstappen le saca más de un segundo y pico a su compañero de equipo. Han pasado muy buenos pilotos, o al menos yo lo considero así, por Red Bull. Checo, Gasly, Albon. Después, bueno, no voy a nombrar a Lawson porque vemos las actuaciones que está haciendo ahora, pero el segundo coche de Red Bull ha tenido muy buenos pilotos, que lo hemos visto en actuaciones en otros equipos. Y, y parece que ya el problema, aunque yo considero que Verstappen, y creo que todos lo consideramos, puede estar un paso por encima de cualquier piloto o de prácticamente todos los pilotos que he dicho, se hace muy extraño que su noda pasando del RB a puntuar en todos los grandes fines de semana, incluso me acuerdo de estar en muy buenas posiciones, quinta, sexta posición, pase directamente a no poder entrar en puntos carrera tras carrera. Por dar otro dato, si no fuera por Verstappen, Red Bull estaría última en el campeonato de constructores. Lo que ya te dice, bueno, bastante el problema que tiene Red Bull con sus dos pilotos. Que al final, bueno, si el objetivo de Red Bull es apostar únicamente por su primer piloto y le importa más que Verstappen pueda estar luchando por victorias y por un campeonato, eh, están dando con la tecla. Si realmente no les importa el campeonato de constructores, porque les viene mejor hacer publicidad
en el sentido del campeonato de pilotos. En ese aspecto están acertando, pero bueno, todos estamos de acuerdo que hay un gran problema con el segundo piloto de Red Bull. Aún así, fin de semana excelente de Verstappen. Me ha parecido un pelín ligeramente mejor el de George Russell en esta ocasión, con una de las mejores vueltas en clasificación que yo he visto, sacándole, como has dicho antes, Alberto, medio segundo a su compañero de equipo. Y bueno, por otro lado, precisamente hablamos de Antonelli. Llevaba unas cuantas carreras, vamos a decir, desaparecido o lejos del ritmo de Russell, lejos del ritmo que podíamos esperar. Y bueno, en este Gran Premio, salvo en clasificación, que como he dicho ha sido una diferencia bastante grande, en carrera hemos visto ese adelantamiento espectacular a Piastri que le permite no rodar en aire limpio porque tenía Verstappen delante, pero al menos no comerse el tráfico de Piastri. Y gracias a ello ha estado rodando a la milésima con Russell en todo el fin de semana. Y de hecho llegó a adelantar a Verstappen creo que fue la vuelta 15 antes de que entrara a boxes. Por lo que, bueno, un fin de semana también muy bueno, muy positivo para los tres, que aprovecharon a conseguir un podio gracias a los fallos de McLaren, tanto estratégico como de pilotos. Bueno, iba a sacar ya la libreta para apuntar todos los datos de los tremendos monólogos que os habéis marcado. No tengo absolutamente nada más que añadir, eso es lo único bueno. Totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Para mí lo único que quiero añadir es que el nivel de Verstappen va a estar como estancado hasta que pase algo con sus compañeros. Es decir, el nivel de Verstappen es absolutamente extraordinario, de los mejores pilotos de la historia, para algunos incluso el mejor en cuanto a talento. Eso no va a fluctuar hasta que Verstappen cambie de equipo o hasta que llegue un compañero que de verdad le pueda plantar un poquito de cara o adaptarse mínimamente al Red Bull. ¿Es bueno o es malo? Para mí no es bueno ni malo. Es lo que hay y Max se lo merece porque puede tomar ese Red Bull y además es el mejor piloto de la parrilla. Entonces se juntan ambas Claro, cosas. yo sobre eso quería comentar una Dime. última cosa y es que a mí me da rabia porque, joder, o sea, se suele utilizar el argumento del coche de Verstappen para demeritarlo, es decir, para quitarle mérito, cuando realmente lo que se tendría que hacer es usar ese argumento para darle mérito, para ensalzar lo que está haciendo. Es decir, hay un montón de pilotos, han pasado ya como 6 pilotos intentando tomar un coche que solo tú eres capaz de domar y que vas un segundo y medio más rápido que ellos. Coño. O sea, eso es mérito suyo. O sea, quiero decir, realmente lo que le pasa al coche es que es tan sensible que ningún piloto lo puede conducir, pero eso ya no es solo que esté hecho para Max, o sea, no es solo que esté diseñado para Max, sino que está diseñado para ser tremendamente inestable. Lo que pasa es que Verstappen es el único piloto que puede llevar un coche tan inestable y eso realmente es mérito suyo. Que sí que es verdad que bueno, que le gusta el sobreviraje, etcétera, pero a pesar de ello hay muchos otros pilotos que también les gusta y no consiguen conducir ese coche. Entonces, no sé, me parece también algo a destacar y me da rabia sobre todo porque Verstappen puede sacar medio segundo a sus compañeros, con Pérez, por ejemplo, y la gente decía, no, es que es por el coche. Saca un segundo a Tsunoda y no, es que es por el coche. Saca un segundo y medio a Lawson y no, es que es por el coche. Y sacaría 10 segundos por vuelta a un piloto y dirían que es por el coche. Entonces, es lo que ha dicho Dani, que da igual lo que haga Verstappen, que ya, o sea, no va a fluctuar el nivel de Verstappen. Nadie va a considerar que lo está haciendo mejor o peor, porque es como en plan, haga lo que haga. No, si saca 5 décimas va a ser lo mismo que si saca un segundo y medio. Va a ser como, no, es que en este Tsunoda se ha adaptado mejor, pero no es que Verstappen lo haya hecho mejor o lo haya hecho peor. O sea, eso es lo que considera la gente ahora y sinceramente no me parece justo. Sacar un 1,5 segundos en esta Fórmula 1 tan compleja, tan profesionalizada, con los pilotos tan entrenados, que han hecho tantas categorías en monoplazas, sacar 1,5 segundos me parece una absoluta barbaridad y no lo hemos visto en ningún otro piloto, ni aunque el coche esté diseñado para él, ni aunque sea el piloto número 1 y el segundo piloto sea malísimo, no lo hemos visto en la Fórmula 1 moderna nunca. Esa diferencia tan abismal. O sea, es que podemos ver que a lo mejor en una carrera un Alonso, un Hamilton han podido sacar 7, 8 décimas, incluso más de un segundo en alguna carrera, pero sistemáticamente en cada circuito sacar más de un segundo en aire limpio a un piloto no lo hemos visto jamás, ni aunque el coche esté diseñado para él. O sea, y es una barbaridad, es que es una locura, yo no me lo explico. Nada, totalmente de acuerdo. También sí que pienso que... Pienso dos cosas. Primero, creo que Verstappen podría hacer lo que hace en el Red Bull en otro coche, pero ese equipo, que es lo otro que quiero decir, se tendría que volcar 100% hacia él. Y si hay dos gallos, no se van a volcar 100% hacia él.
Entonces tú tienes que buscar también un poquito que los dos pilotos sepan conducir el coche, porque al final son los dos pilotos los que te van a traer puntos. Salvo que estés luchando un mundial con uno de los coches, el de constructores te da un poco igual, porque al final Red Bull yo creo que tiene dinero de sobra y el campeonato de constructores no les importa lo suficiente como para sacrificar de pilotos, que es lo que tienen que hacer. Así que eso. Bueno, si alguien se pregunta o si alguien está escuchando un poquito regular mi voz, es que estoy con el micro de la webcam, porque el micro original ha fallecido. Ha petado, como también petó la cabeza de Don Lando Norris en carrera. No sé si queréis hablar un poquito del ritmo de los McLaren, de la quali, de un poquito que Norris se veía bastante fuerte en carrera antes del incidente, porque el incidente yo creo que lo dejaría un poquito más para el final. No sé si alguno quiere hablar de ello o no tenéis Sí, ninguna pues que opinión. empiece Sí, Enrique sí, y mira, por mi probablemente lo parte, analice. hablar un poco de el McLaren en cuanto a rendimiento. Creo que McLaren la ha liado tanto como equipo, como los pilotos, como en las propias estrategias. Empezando en clasificación, ya que en todas las vueltas que McLaren dio con el neumático blando en comparación con los Mercedes, con los Red Bull y con los Ferrari, McLaren fue ampliamente superior. Cuando digo ampliamente me refiero entre a 2-3 décimas. Hice una comparación, bueno, cuando hice las estimaciones de quali, efectivamente no podía mezclar la gente que usaba el neumático medio con el neumático blando, ya que se vio que el medio tenía una ventaja frente al neumático blando. Y vi cómo el McLaren estaba, tanto Piastri como Norris, unas 2,5 décimas por delante, sobre todo por delante de Mercedes. Y vimos como un Q3 fue de los pocos equipos que no se atrevió a montar en ningún momento el medio. Y así les fue, con Piastri clasificando tercero y Norris, una vez más, fallando en clasificación, a pesar de tener ritmo Y en para los poder dos intentos, quedar séptimo. Y después en carrera, bueno, pues el accidente que ya vio todo el mundo. Antes de hablar del accidente, podemos hablar del ritmo de ambos. De nuevo, Norris más rápido. Es cierto que por 4 milésimas en el ritmo de carrera que podéis ver. O sea que una vez más, McLaren es la dupla de pilotos más igualada en cuanto a ritmo, sin ninguna duda. Están gran premio tras gran premio rodando a la milésima. Pero vimos como Norris llegó con un poco de ventaja al último stint y quizás tenía un punto más o podía aprovechar que Piastri se había quedado atrasado detrás de Antonelli y vimos cómo intentó el adelantamiento. Bueno, la verdad que lo hizo muy bien hasta el momento del accidente. De hecho, no sé si estáis de acuerdo, pero fue como una sorpresa el, el hecho de haberlo hecho hasta entonces tan bien. Incluso hay un adelantamiento que, bueno, no sé si lo habéis podido ver, pero un adelantamiento que nos sacaron en televisión que hizo Berman a Hadjar por el exterior. Creo que si Norris hubiera hecho algo parecido, podía haber acabado por delante en la curva 2 y eso hubiera sido un buen punto al Mundial, el adelantar a tu compañero de equipo, además cuando vienes de recibir tantas críticas. No sé si estáis de acuerdo. sí, a ver, respecto al ritmo de carrera un poco entre Norris y Piastri, estoy de acuerdo. Eh, es verdad que al principio Piastri saca más ventaja con el neumático medio a Norris, que iba con el neumático duro, pero luego esa ventaja la va recortando al revés. Norris cuando va con el neumático medio le va recortando esa ventaja de, no sé si eran 8 segundos, cuando Norris para en el primer stint, si no recuerdo mal, o sea, en el segundo stint, después de la primera parada, creo que estaba a 8 segundos y le recorta hasta los 2-3 segundos a Piastri, pero claro, iba con neumáticos nuevos y con neumáticos medios, frente a Piastri con neumáticos duros, que eso es un poco con lo que la gente se quedó y por eso da la sensación de que Norris iba mucho más rápido que Piastri, pero realmente no es así como ha mostrado Enrique. Al principio Piastri le saca más, lo que pasa es que Norris, entre que está un poco retenido por Alonso y luego también que está gestionando, pues ahí le sacan más diferencia de la que nos pensamos. Piastri luego pues la tuvo que recortar, ir recortando Norris con diferencial de neumático porque siempre paró un poquito más tarde que Oscar. Luego al final pues fue recortándole en el segundo stint, se puso detrás en parte también porque Oscar estaba retenido por Antonelli y es que ahí sorprendió una cosa, y es que Norris, con el mismo coche y con unos neumáticos mejores, pero tampoco una barbaridad, consiguió ponerse en paralelo con Piastri, consiguió ponerle en dificultades cuando la gente no estaba consiguiendo adelantar con el mismo diferencial de neumáticos, por lo menos delante de ellos, ¿sabes? No, Verstappen no podía adelantar a Russell, Antonelli no podía adelantar a Verstappen porque no se acercaban, pero sobre todo Piastri no era capaz de adelantar a Antonelli y sin embargo Norris fue capaz
de acercarse lo suficiente como para ponerle en problemas, como para adelantarle. Eh, y bueno, yo ya lo dije. O sea, para mí McLaren no cometió ningún error. Para mí no tenía que haber órdenes de equipos. Están jugando el Mundial los dos pilotos. Son los dos máximos candidatos al Mundial. Es que no hay por dónde coger que McLaren ahí. O sea, claro que evidentemente para los intereses de McLaren lo mejor es dar órdenes de equipo, claro, pero es que se están jugando el Mundial. Es que no. O sea, lo más importante en Fórmula 1 y para los equipos también es el Mundial de pilotos. O sea, no puede ser que los dos pilotos que se están jugando el Mundial, pues se dejen pasar porque son puntos importantísimos que luego se van a acordar. Es que no es realista pedirle a los pilotos que se dejen pasar en una lucha así. De hecho, ellos en retransmisión, perdón, en rueda de prensa, los dos estuvieron de acuerdo en que tienen que luchar. Lo dijeron que ellos pues tenían que. O sea, que el problema no fue que los dejasen luchar, que el problema fue que Norris cometió un error y ya está. Sinceramente, yo creo, lo comenté por Twitter, creo que el problema de que Norris acabase estrellado contra el muro después de que se chocase con Piastri es de que, bajo todo concepto, quería pillar el interior de la curva, porque como estamos viendo en esta Fórmula 1 de este año, que no hay manera de adelantar por el exterior, ¿vale? Pues aunque Norris tenía muchísimo más espacio por el exterior que por el interior, Norris decidió optar por un hueco minúsculo que hay veces que sale, pero que no siempre tiene por qué salir, y que es complicado y que tienes que tener mucha precisión, y él pues no la tuvo. O sea, al final no se abrió lo suficiente, aún así hubiese sido muy arriesgado porque hubiese tenido que pisar la hierba, pero no lo consiguió, y todo es porque realmente la FIA pues está llevando a los pilotos a que opten por maniobras suicidas solamente para coger el interior de la curva, porque una vez que tienes el interior de la curva ya eres como el rey, eres el rey del circuito, y ya como tienes el interior de la curva ya puedes mandar sobre el otro y echarlo fuera de pista. Entonces, claro, Norris tenía miedo de coger el exterior y no poderle adelantar. Entonces, creo que fue la razón por la que intentó adelantar a Piastri por ahí. Pero bueno, está claro que por lo menos la ejecución no fue ni mucho menos buena. Y sí, Piastri al principio me parecía que había hecho como un movimiento un poquito extraño, que hacia la izquierda, pero realmente cuando lo ves desde varios ángulos, realmente Piastri puede moverse un poco más rápido, un poco menos, pero va siempre en la misma dirección, hacia el interior, para cubrir el interior. Y Norris tenía el suficiente tiempo como para haber tomado una decisión que no fuese estrellarse contra la parte trasera del coche. Así que nada, como así un poco resumen, los dos muy igualados. Norris para mí ligeramente más rápido, por sensaciones más rápido, pero realmente cuando lo analizas no es tan rápido, o sea, no es mucho más rápido como parece. Y luego, pues el accidente, pues un error más de Norris que se suma a la. Si estábamos diciendo que Norris últimamente está cometiendo errores pequeñitos, pero bastantes, este sí que es gordo. Y ya pues se sitúa, ¿cuántos son? 22 puntos de Piastri. Bueno, va a tocar remontarlos. Yo quiero hablar un poquito también de la maniobra, porque para mí, yo creo que cuando vi la carrera me daba la sensación de que cuando Piastri consiguió el DRS de Antonelli estaba bastante difícil para Norris, porque si con Piastri sin obtener el DRS no pudo en ninguna curva meterle el coche, ni siquiera mantenerle en un riesgo lo suficiente como para que Piastri haga alguna trazada menos beneficiosa para él, digamos. Una vez Piastri pilló el DRS, ya sí que lo veía realmente difícil. Norris imagino que hace ese último sector mucho mejor que Piastri. Alguna curva tiene que hacerla mejor porque llega a 0,3 en la horquilla y llega con la oportunidad de tirarse. Lo que quiero decir primero es que Norris no se tira en la horquilla para adelantar. Norris se tira en la horquilla para comprometer a Piastri y que tenga una peor salida de curva porque él sabe que va a salir mal. Pero si se queda detrás, no adelanta. Imposible con Piastri con DRS. Entonces Norris se tira, perfectamente hecho, compromete muchísimo la trazada de Piastri hasta tal punto, de una forma completamente legal, hasta tal punto de que salen completamente en paralelo. Cuando ese paralelo se lo gana Norris a pulso, de una forma muy, 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 muy bien hecho. En la recta de atrás, los dos tienen DRS. Sí que es cierto que Norris tiene un poquito de rebufo de Antonelli y eso le hace estar un poquito por delante, pero bueno, al final tiene que evidentemente conceder la curva en la chicane. Traza súper, súper bien esa chicane. Lo único que quiero criticarle aquí a Norris es que creo que arrincona demasiado a Piastri antes de la chicane, ¿vale? Es un movimiento que podía haber acabado mal. Piastri también lo hace muy bien, porque es un movimiento que, aunque si se hubiesen tocado sea culpa de Norris, Piastri puede evitar. Los dos hasta aquí lo han hecho perfecto.
Piastri frena genial por el interior, tiene la curva. Norris frena mucho antes para hacer el switchback, no sé cómo decirlo en castellano, la contratrazada. Y aquí llega el problema. Llega a la recta principal, ambos otra vez con DRS, ¿vale? Y Norris, a mí, aquí en este momento, me parece que comete, siendo un piloto que no es malo en el cuerpo a cuerpo, Norris no es malo en el cuerpo a cuerpo, nunca lo ha sido. Comete el error, no solo yo creo más grave de su trayectoria, sino que a mí me parece un error tan grave que yo creo que se lo he visto a dos pilotos hacer algo parecido en toda mi vida. O sea, intenta inventarse él el hueco. No existe un hueco en ningún momento. No existe. Pero es que no solo intenta meterse por un hueco que no existe. Porque esto ya lo hemos visto en otros grandes premios donde hay pilotos que intentan meterse por un hueco que existe apenas, como por ejemplo Arabia Saudí 2022, Alonso y Ocon, Rusia 2018, Hamilton y Vettel, aunque en ambos casos me parece muchísimo menos grave el intento, de hecho me parece que ambos lo intentan bien, y es tanto Vettel como Ocon, en esos dos ejemplos que he puesto, los que se mueven, no en frenada, pero se mueven tarde. Ambos, tanto Hamilton como Alonso, frenan una vez ven que el de delante se ha movido y no hay hueco. Norris no solo tiene una capacidad muchísimo mayor que ellos dos en esos dos ejemplos que he puesto de ver que no hay hueco, porque el hueco que hay se lo inventa porque quiere pasar por la hierba, en una recta que además no es recta, es una pequeña curva hacia la derecha, y ese que mete por la izquierda, donde ya no hay hueco antes de llegar a esa mini curva, sino que encima no frena, se lo lleva puesto. O sea, yo de verdad que no soy capaz de recordar un error así de grave en mi vida. Un piloto que de nuevo, en cuerpo a cuerpo, no acostumbra a cometer este tipo de errores tan graves. No lo sé, a mí me decepcionó mucho este error de Norris y me parece que no está demostrando que tiene la mentalidad para ser campeón del mundo. Esto es algo que yo siempre pensé que si le daban el mejor coche lo sería, pero no está teniendo. Piastri se lo está comiendo. Él, no que Piastri se lo esté comiendo, sino que Piastri está actuando como un piloto completamente veterano, aunque no tenga más que Norris en ningún gran premio. Bueno, alguno tendrá, pero de media no tiene más que Norris. No tiene. Pero Norris está luchando con su propia cabeza, está intentando sobreconducir, hacer más de lo que debe y al final está a 22 puntos cuando Piastri en la primera carrera se dejó 20. Entonces, no sé, me parece que eso, un error gravísimo. Como ha dicho Alberto, creo que McLaren hace bien en dejarlo luchar, no por nada, sino porque no hay otra. Seguir las órdenes de equipo, montas una guerra interna muchísimo peor que con el toque. O sea, si luchan y se tocan, sobre todo ahora porque Piastri no ha salido mal parado, pero si se llegan a salir mal parados, yo creo que incluso saliendo los dos mal parados, haces una guerra interna menos grave que si no les dejas luchar en ningún momento del año. Porque al final uno de los dos pilotos se te va a subir a la chepa y va a atacar. En plan, están 100 puntos por delante del siguiente, del siguiente equipo, 150. Los pilotos están primero y segundo en el mundial. Un cero no les importa para nada, porque como McLaren sigue así, van a llevarse campeón y subcampeón de calle. No existe una opción en la que McLaren no les deja luchar. Y eso es lo último que quiero añadir. No sé, Enrique, ¿qué quiere decir? No, la verdad que nada que añadir a lo que has dicho. Estoy totalmente de acuerdo. Vale, pues si quiere añadir algo, Alberto, si no, cambiamos ya un poquito de tema. Sí. ¿Queréis hablar un poquito de, Alberto, de si la carrera, porque supongo que habréis visto mucho en Twitter de que habéis sido carrera aburrida, carrera divertida, tal? A ver, para mí realmente ha sido una carrera entretenida. O sea, para nada ha sido un tostón, para mí. Sí que es cierto que hubo ciertos momentos, sobre todo de mitad para el final de carrera, antes de que se compactasen todos, donde yo personalmente veía las posiciones muy decididas, quitando a Norris. Luego sí que es cierto que Piastri pegó el apretón y achuchó a Antonelli. Pero quitando, ¿qué? 15, 20, 25 vueltas, donde más o menos yo lo tenía más o menos claro, todo lo demás fue una variedad. Hubo variedad estratégica, hubo luchas en pista, que arriba no hubo tantas, bueno, pero estaban todos muy juntos. A mí eso también me gusta, ¿no, Alberto? Sí, a ver, yo no estoy nada de acuerdo con la opinión de la gente que dice que es una carrera aburrida. De hecho, a mí me pareció una muy buena carrera. O sea, no solo vimos variedad estratégica en que algunos pilotos iban a una parada y otros iban a dos, sino que es verdad que entre los que iban a una parada no hubo mucha variedad estratégica porque todos pararon más o menos a la vez, menos Lawson, que iba a una parada, pero al final
acabó parando antes, hizo 2. Pero entre los que iban a 2 paradas realmente habían varios grupos. Estaba el grupo de Alonso y Hadjar, creo, y Colapinto, que pararon más o menos todos a la vez. Luego habían varios grupos de pilotos, entonces unos se habían parado en unas vueltas, otros se habían parado en otras, entonces había un diferencial de 5 vueltas entre unos, un Hulkenberg estaba diferencial también de metido en ese grupo. Hulkenberg. Lo que pasa es que Hulkenberg iba con otro piloto. Es que antes lo estaba analizando, pero ya no me acuerdo exactamente Sí, quién pero iba con quién. Hulkenberg paró 4 vueltas más tarde que Alonso, o sea que estaban Claro. igual. Entonces, sí, pero eso, que había unos como que estaban en una vuelta, 2, 3 vueltas y otros que estaban como ya más a 4, 5, 6. Pero sí, eso, que Mm. lo que quería decir es que no eran todos que paraban en la misma vuelta y ya está, sino que cada uno paraba en una vuelta diferente y que teníamos diferentes estrategias dentro de que pudiese haber 2 paradas o una parada, ¿saben? La variabilidad estratégica no solo estaba en una parada o 2, sino que estaba entre las vueltas que habían parado cada piloto dentro de esas 2 paradas. No sé si me he explicado, pero eso. Entonces me pareció bastante entretenida y yo no estoy de acuerdo en una cosa que ha dicho Dani y es que estuviesen decididas las posiciones, porque creo que hay que discernir entre que las posiciones no se muevan a que las posiciones estén decididas. Es decir, sí, es verdad que iba primero Russell, iba segundo Verstappen, iba tercero Antonelli y etcétera, ¿sabes? Entre los 5 primeros iban así, pero no estaban decididas si al final de la carrera estaban distanciados en un segundo. O sea, decididas no estaban. Entonces, por eso yo tenía emoción durante toda la carrera de ver cómo iban a acabar y cómo esa variabilidad estratégica de, sobre todo arriba, por ejemplo, de Leclerc y Norris con el duro, a ver si al final iban a poder materializar esa mejor estrategia que parecía que tenían. Entre los de arriba, a ver si iban a conseguir o no pues degradar menos, degradar más. No sé, es verdad que no se movían lo que son las posiciones, pero sí que no tenías claro cómo iban a llegar al final. Y realmente es que es eso. O sea, yo hubo un momento que a falta de 10 vueltas dije, tío, es que tenemos a los 5 primeros a un segundo y no sabemos lo que va a pasar. No, y lo más Entonces, curioso era que el sexto se estaba acercando al primero, o sea, el sexto iba más rápido, el quinto iba más rápido, así iban en orden, ¿no? Digamos, claro, de más. claro. De hecho, me decepcionó ahí un poco Leclerc, porque no consiguió hacer funcionar el medio. Pero, tío, a mí me pareció una No, carrera. ahí Alberto, bueno, podía analizar, yo creo que lo tendrían hablado de alguna forma o se darían cuenta, vieron que no iban a llegar y Leclerc empezó a. ¿Sí? Si tú ves el ritmo de que hace Leclerc en aire limpio, no es un ritmo de un piloto que vaya apretando. Ya que empieza a tirar, vuelve a recargar energía, vuelve a tirar, o sea, no hace tiempos constantes. Una vez que ve que no va a llegar, harían algunas pruebas con el equipo o directamente Ah, se haría, pero pues ya te digo yo que me no parece apretó. curioso Y porque, no sé, yo hubiese intentado llegar. ya, pero echaron cálculos y yo creo que vieron que no podían llegar con ese neumático. Pues me sorprende Y porque Leclerc no estaba en riesgo de perder ninguna posición. O sea, me refiero, Claro, ataca y si se te caen las gomas, es que prácticamente puedes parar y que Hamilton te deje pasar y acabas igual. claro. No sé, a ver, yo no digo, le yo puedes digo lo poner que vi, ¿eh? incluso en Yo ese digo lo que sentido. vi. Si tú ves el ritmo de Leclerc, ese Sí, ritmo sí, no es de sí, alguien que. sí puede ser, ¿eh? Ese Pero vídeo, yo sí ese creo ritmo no es de alguien que esté apretando porque no puede rodar con ese diferencial de vueltas. Y después hay una cosa que me parece muy importante comentar, que se ha hablado muy poco. ¿Por qué pararon a Leclerc cuando tenía el duro Ferrari? No tenían nada que perder, ninguna posición a Bueno, perder de donde venían. Y Leclerc todavía no le había adelantado ni el líder. yo tampoco lo claro, entendí. eso era otra de las cosas que yo quería comentar, tío. O sea, teniendo en cuenta que tienes prácticamente al mejor gestor de neumáticos en estos últimos tiempos, que es Leclerc, que hace carreras espectaculares con el neumático, o sea, alargando los neumáticos a un ritmo brutal, que parece Y el además Hamilton Alberto, antiguo. sabiendo que el duro es un neumático que en este Gran Premio prácticamente no tenía degradación a partir de cierta vuelta. Claro, pero eso no lo sabían del todo. O sea, no Bueno, sabían si iba a poder ya durar. habían hecho un stint con el duro, ¿eh? Claro, pero a ver, eso Igualmente, sí. aunque no supieran Pero yo estoy el hablando del tema de la primer gradación, stint. que yo creo que sí, porque tenían a muchos pilotos que iban a una sola parada con el neumático duro y no habían parado todavía. Pero no tenían absolutamente nada que perder. No, Y el claro que no. diferencial de vueltas tampoco había sido tan grande entre el duro Además que que llevaba no es que Leclerc no y el se les resto. ocurriese, porque Leclerc es el que se lo comenta y les dice, oye, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no hacemos el plan C? Que evidentemente era ir a una parada. Y ellos les dicen, bueno, lo vamos a ver, y al final acaban parando y Leclerc no lo entiende. Y tío, o sea, es que no tenían nada que perder. Estás viendo que Fernando Alonso está a una distancia enorme, que tienes a Hamilton delante con problemas porque ha atropellado una marmota. ¿Qué tienes que perder? O sea, juégatela a ir
es que encima tu piloto quiere, tu piloto es bueno haciendo eso, ¿por qué no te la juegas? O sea, te puede salir bien, si no, realmente está bastante lejos, está detrás de Norris, con la misma estrategia, teniendo el mejor coche, o sea, es muy complicado que lo vayas a adelantar con esa misma estrategia, no sé, a mí me decepcionó un poco, creo que nos hubiese dado más variabilidad estratégica aún y hubiese sido bastante interesante. Y luego ya realmente, o sea, hay gente que dice que por qué no lo pararon, o sea, que por qué lo pararon en la segunda parada. A ver, si pone duro y luego pone duro, tiene que poner otro neumático sí o sí. Entonces, eso ahí sí que no hay vuelta de hoja. O sea, ahí sí que tenía que parar. O sea, la decisión tenía que haber sido antes de la primera parada, es decir, alargar, haber retrasado esa parada y haber alargado ese stint. Pero bueno, eso. Yo quería comentar que me pareció muy entretenida esta carrera. El hecho de que no haya safety cars rompiendo la estrategia en general y el interés estratégico es súper importante. Ya lo comentaba Enrique en otros informes de pista anteriores y yo pues lo corroboro. O sea, si a mí me hubiese, si hubiese salido un safety car en la vuelta, o sea, a falta de 15-20 vueltas, yo siento que hubiese perdido todo el interés por la carrera porque a mí, poco a poco, o sea, cada vuelta que pasaba tenía más interés aún por decir, ostras, ¿cómo va a acabar? ¿Cómo va a acabar todo esto? ¿Cómo va a acabar Alonso al final? ¿Va a adelantar a Hulkenberg? ¿No lo va a adelantar? ¿Cómo van a quedar por detrás? ¿Cómo van a quedar arriba? Y pues al final, pues tuvimos más o menos la resolución, aunque salió el safety car, que bueno, eso es otro tema que no sé si vais a querer comentar o no. Mira, y hacerte un apunte, Alberto, Sí, para que la gente nos entienda. O sea, yo creo que al final Leclerc tenía que parar cuando hace la segunda parada porque tenía dos duros, es decir, no se podía mantener en pista. Pero al menos manteniéndose o sea, no se podía mantener en pista hasta el final sin parar, quiero decir. Pero una vez que, si tú te mantienes en pista, al menos tientas a la suerte de un safety car, no tenías nada que perder. Si en eso es ese verdad. momento sale un safety car, Leclerc estaba líder de carrera. En el momento en el que para hubiera metido un medio nuevo. Era una opción muy interesante, lo dicho, sin absolutamente nada que perder. Y parece una vez más que, no sé, las estrategias de Ferrari, evidentemente no vamos a saber nosotros más desde casa que todo un equipo tan profesional, pero parece que se repite una vez más que Ferrari es que no da la clave en las estrategias y son casi más los pilotos los que tienen que sacar las castañas de fuego que ellos. A mí me pareció una estrategia de no pillarse los dedos con absolutamente nada, hacer lo que tenían previsto en el papel, como si el papel fuese algo fijo que no se puede cambiar durante la carrera. Sale 12, 13, 14, no sé cuántos segundos delante de Hamilton, 40 delante de Alonso y Hulkenberg, pero entonces ¿por qué paras? O sea, espérate, vamos a ver si funciona un poco más el duro, vamos a ver si podemos alargarlo, a ver si sale un safety car, a ver si sale una bandera roja. Pareció típica estrategia súper amarrategui de porque los números salen así perfectos, hay que hacer esto. Y a mí eso, pues no me parece bien cuando te puedes estar jugando una posición, ganar una posición, porque perderla es que como equipo primero no la vas a perder, es imposible. Hamilton delante o Leclerc delante, es imposible que la pierdas. Porque para atrás no vas a perder. Solo tienes que ganar. Entonces, es algo que no entiendo. A su favor, Igualmente, tengo que decir, Leclerc viene un poco condicionado por un fallo de Leclerc en clasificación el sábado. sí, Era una clasificación muy importante y comete un error en quali. por romper una lanza a favor de Ferrari. Norris acaba haciendo lo mismo que Leclerc. En plan, Norris también tenía la tentación de ir a una parada y no lo hizo. Y paró después de Leclerc. O sea, yo cuando Norris no paró digo, bueno, va a intentar ir a una parada. Y también tenía bastante colchón, menos con Leclerc, pero bueno, yo que sé, te la podías haber jugado. Y tampoco. Es verdad que Ferrari tenía Claro, menos que claro, perder, pero pero Leclerc no metió el medio de por medio. claro, pero Para yo la te estoy redundancia. hablando en la primera parada. O sea, antes de meter el medio o meter el. Sí, sí, pero digo que una vez que McLaren metió el medio y ellos no, y es donde No, ahí sí, pero estaba yo todo te estoy vendido. hablando de antes. Antes de la primera parada, en el primer stint, Ujú. los dos tenían la opción de hacer una parada. Uno, Yo lo puse en Twitter, que no entendía que Norris no alargase. claro, o sea, para mí tenían que haber alargado los dos y haberlo intentado los dos. O sea, porque los dos iban con duro y los dos tenían que poner el medio al final. O sea, Sí, porque básicamente al lo que final había, hicieron, había mucho más a ganar que a perder. claro, o sea, básicamente lo que hicieron Sainz, lo que hizo Con, lo que hizo por detrás iba también Tsunoda, Bortoleto, Gasly, todos esos hicieron lo mismo. Y pues bueno, no sabía si se le iba a salir bien o no, pero le salió bien porque mira lo que hicieron Ocon y Sainz con problemas en la unidad de potencia acabó quedando décimo. Pero bueno, eso, ya está, no nos extendemos más en esto. Si Sí, quieres, sí que es cierto que lo de Norris es un poco más entendible porque creo que se quisieron un poco proteger de Leclerc. Entonces ahí, sí, Sí, bueno, porque es verdad, Leclerc estaba rodando a la milésima, con Norris. sí, claro, eso es verdad. ahí es más entendible. Es un poco más raro lo de Ferrari, que encima es que de verdad que no tienen nada que ganar. Norris sí que tenía que ganar, porque Norris iba más rápido que los pilotos de delante.
Y ya se vio que tanto El Norris como McLaren era Piastri mejor acabaron, coche. claro, es que acabaron a nada de la victoria, porque había varios coches delante, pero que podían haber conseguido el podio perfectamente, uno de los dos. Bueno, estrategia muy amarrategui de Ferrari. Y si queréis hablar un poquito de, porque hablando de estrategias no amarrategui, pero extrañas, toda la zona media, o prácticamente toda, fue una parada. Porque vieron que adelantar no estaba siendo muy sencillo. Había por ahí un tal Bortoleto y alguno por ahí haciendo tapón. Aston Martin no tuvo ninguna duda. Y yo creo. A ver, acertaron porque al final acabaron donde tenían que acabar. Que es octavo con Alonso y Stroll, mira, me opino. Pero si no llega a ser Alonso, yo no sé si queda octavo, ¿eh? Alonso se tuvo que sacar muchísimos adelantamientos de la manga, con una ventaja de neumático que no era tan grande como podía ser en otro circuito, porque el duro no degradaba tantísimo. Y si no se llega a sacar 1000 adelantamientos de la manga, Alonso no acaba octavo, ¿eh? No sé qué opinas, Enrique, de la estrategia de Aston Martin, de que fueron todos a una parada en esa zona y tal. Me parece una estrategia, la verdad, interesante en el sentido de que escuchando un poco las radios del equipo, Alonso estaba continuamente siendo informado y ambos estaban de acuerdo en que ir a dos paradas al final iba a ser mejor porque la diferencia de neumático iba a ser eh, grande, entre comillas, aunque sí que hay que decir que quizá con otro piloto no hubiera podido salir, porque hemos visto otros pilotos que se han quedado atrapados en el tráfico. También hay que decir que el ritmo bueno. Es decir, las mejoras han funcionado. El Aston no es el equipo que era hace 5 grandes premios y una vez que tienes ritmo te ayuda también a poder quitarte coches de encima. Hulkenberg también eh, hizo algún que otro adelantamiento. Vimos al final de carrera también, por ejemplo, con la Pinto es el culpable de todo el tren que formó y por lo que puntuaron Ocon y Sainz, así que le deben o al menos una cena, porque gracias a ellos han conseguido eh, todos ellos puntos. Pero la verdad que la estrategia de Aston no me parece mala, sobre todo cuando sabes que tienes a Alonso de piloto. Sí, es que se comentó un poco que la estrategia de Alonso había sido mala, o yo por lo menos lo leí en Twitter, porque no había sido tan buena y que otra vez habían fallado en la estrategia. Y si realmente os fijáis, no tenían otra cosa que hacer. O sea, hubo un momento, bueno, para empezar, yo estuve leyendo como que Hamilton paraba en una vuelta diferente. Y analizando yo de nuevo la carrera, Hamilton para en la misma vuelta que Fernando. El caso es que dicen, no, es que Hamilton para y queda muy por delante de Alonso. Y Alonso, sin embargo, queda muy, muy por detrás, haber parado antes. A ver, no, es que los equipos estaban viendo que con ese neumático medio, Hamilton y Alonso iban más rápido que los que iban con el duro detrás. Pero cuando ocurrió el cliff ese del neumático, que de repente empezaron a ir los del medio súper lentos, pues ahí ya te tocaba parar. Entonces no era que pudieses haber parado antes o parar después, es que pararon cuando tocaba. Porque si parabas aún por detrás, más pilotos te adelantaban porque ese medio ya iba más lento que los del duro de detrás. Entonces, creo que pararon cuando tenían que parar. Simplemente es que Hamilton iba, no sé si iba 7 segundos por delante o algo así, o 8 segundos me pareció ver. Y claro, o sea, esa diferencia de 8 segundos es que Hamilton salió décimo y Alonso salió decimoséptimo o decimoctavo o algo así. Entonces, claro, simplemente es que el Ferrari es mejor coche que el Aston Martin. Entonces, pues pudo sacar esa ventaja. Pero yo creo que paró cuando tenía que parar. Si hubiesen parado en Sí, otra además, vuelta, se además hubiese que llegó equivocado. detrás de Hulkenberg con 30 vueltas de ventaja. Claro. Mucho, ¿eh? Entonces, eso, yo quería comentar decir, bueno, y de la carrera de Alonso, a mí me pareció un espectáculo. O sea, fue una exhibición de adelantamientos que realmente, como habéis comentado, otros pilotos se hubiesen quedado estancados. Si no es en uno, es en otro, pero tú ves a Alonso y no pasaba más de 3 vueltas detrás de los pilotos. Los acababa adelantando de una manera u otra, que sí, que iba con mejor diferencial de neumáticos, que iba con el Aston Martin que podía ser ligeramente superior en ritmo. Pero da igual, o sea, hay otros pilotos que se quedaron estancados y él conseguía adelantar uno tras otro y es que no sé si somos conscientes de cuánto se adelantó, pero a lo mejor pudo hacer más de 10 adelantamientos en toda la carrera y no es fácil adelantar en esta Fórmula 1 y hacer tantos adelantamientos, así que no sé, a mí me pareció un carrerón tremendo y al final la estrategia de Hülkenberg era mejor que la estrategia de Alonso, o sea, que no, quiero decir, a mí la estrategia de Aston Martin no me pareció mal porque las condiciones de la carrera hicieron que tuvieran que tomar esa decisión que para mí fue óptima. Pero eso no quiere decir que la estrategia fuese óptima, que hay que diferenciar entre un término y otro. Entonces, yo creo que Hulkenberg tenía mejor estrategia, tenía las de ganar en ese sentido, pero es que Alonso hizo una masterclass, o por lo menos Hulkenberg tenía una estrategia más fácil. A lo mejor no era mejor, pero era más fácil.
y Alonso tenía una estrategia más complicada, pero la supo ejecutar súper bien. Creo que has dado una muy buena clave con que era más fácil la estrategia de Hülkenberg, porque yo creo que también dependes de tu piloto. Al final, si tú ves que Alonso es capaz de adelantar en Tosa a 3 pilotos en Imola, es capaz de adelantar en no sé qué carrera fue, que también fue a 2 paradas, al El Gran Premio de final, España por el exterior, la tú Q3 cuando, todo el rato. claro, tú cuando haces una estrategia con un piloto así, tú no tienes miedo a ir a 2 paradas. Ahora, te toca un Bottas y tú con Bottas vas a una. No hay otra. Da igual, un poco igual. Si una es un poquito mejor, otra un poquito. Si a 2 puedes ir porque Alonso la hace funcionar, pues vamos a por ello. También hay que decir que la clave aquí fue superar el tren de Bortoleto. Es decir, hubo 2 pilotos que lo superaron y el resto no lo superaron. Así que claro, los 2 que lo superaron, Alonso y Hülkenberg. ¿Qué pasa? Colapinto se puede excusar en que el Alpine no tiene velocidad punta y es un desastre a la hora de adelantar. Le podemos dar parte de culpabilidad al piloto, pero el Alpine era el equipo con menos velocidad punta y a final de recta es que se hacía imposible adelantar a Bortoleto y ahí se quedó un montón de vueltas detrás que le condicionaron toda la carrera. Mm. Sí, totalmente. Si queréis, hablamos un poquito de 2 acciones así un poco candentes del Gran Premio. La primera es la acción de Gasly y Stroll, que no recuerdo ahora bien en qué vuelta fue, donde en la chicane Gasly se le mete un poquito el tren delantero en paralelo con el trasero de Stroll y Stroll no le deja el suficiente hueco y se tiene que ir fuera. Por esa acción le metieron a Stroll 10 segundos. Una sanción bastante severa, para mi parecer, porque en esa curva, por lo general, en el punto de frenada, el piloto de fuera deja de estar en el exterior, porque ya no hace falta estar en el exterior como para forzarle una mala trazada al piloto de delante. Gasly se queda ahí y Stroll quiere hacer la curva lo mejor posible. Y ahí es cuando Stroll no le deja hueco. Quiero decir, es error de Stroll. También me parece que Gasly está poco listo. Es decir, yo creo que simplemente dejándole el hueco para que Stroll coja un poquito mejor la curva y frenando un poco más, le haces la contratrazada y lo pasas en la siguiente curva. No creo que hubiese habido mucho más problema. Así que, bueno, me parece que es culpa de Stroll. Me parece que es sancionable, sí. Pero me parece también que Gasly está poco listo. No sé qué opina Alberto aquí. Sí, a ver, parecido, aunque yo no le atribuiría responsabilidad a Gasly. O sea, creo que Gasly simplemente se mantiene en el exterior, lo más en el exterior que puede, esperando a que Stroll gire hacia la derecha. Lo que pasa es que le acaba arrinconando, 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 lo típico de que, bueno, yo me mantengo aquí a ver si, pero llega un momento en el que Gasly no puede ir a ningún sitio. O sea, al fin y al cabo tú tienes que quedarte parado y justo cuando Stroll gire, entonces tú giras para hacer el switchback. Pero si tú frenas y te quedas detrás, tienes menos probabilidad de hacer el switchback que si te quedas ahí esperando, que es realmente lo que todos los pilotos hacen. O, a mi modo de ver, es así. Entonces, no sé, a ver, a mí me parece sancionable y creo que se tiene que sancionar ese tipo de acciones, pero claro, es que yo sancionaría un montón de acciones que la FIA no sanciona. Entonces, aquí ya entramos en un tema que es complicado. O sea, hay una desproporcionalidad en las sanciones que es brutal. O sea, esta sanción son 10 segundos, pero la sanción de Verstappen colisionar a propósito contra otro piloto en el último Gran Premio son 10 segundos también. Es que no es que lo tengas 10, o sea, no lo tienes de la temporada pasada, es que lo tienes de la carrera anterior y has puesto 10 segundos a un tío que ha colisionado a propósito, que ha girado el volante hacia la derecha a propósito contra otro piloto y le has puesto 10 segundos. Y esto pone 10 segundos por arrinconar 1 milímetro a Gasly, que sí, que pisa hierba, que sí, que me parece sancionable. Pero no puede ser tan desproporcional. Es que no puede, es que no lo entiendo. Es que yo tengo todo el rato la sensación de que no hay justicia en la Fórmula 1. Y eso a mí me genera una sensación de injusticia que es rechazo a ver la competición a veces. Porque tengo todo el rato la sensación de, bueno, es como, no va a ganar el mejor, va a ganar pues al que le apetezca la FIA, ¿sabes? Es esa sensación todo el A rato. mí, lo único que quiero decir de esto es que si es por la victoria, no sancionan. Y eso a mí me parece pues bastante regular. Si no sancionas por la victoria, porque pues, quiero decir que pasó en Monza 2019 y pasó en este circuito también, no sé si fue Hamilton Rosberg, no sé con quién fue, que si le dejas 1 milímetro en la hierba, coge la hierba y se va recto porque no puede frenar bien, eso no sancionan si es por la victoria. Y que si no es Sancionan hierba, porque si no es hierba, no sancionas tampoco. no sancionan, porque claro, Claro, claro. no hay O sea, si no hierba. es hierba, no sancionas.
¿sabes? O Como sea, es mucho lo que que pasó en Monza. Iba a decir bandera amarilla, tarjeta amarilla, amonestación y bueno, a la segunda ya si eso te sancionamos. Pero Y lo de Monza de Leclerc fue mucho más grave. En plan, que yo veo bien que no sancionen eso. A ver, realmente está un poco en el borde, lo de Monza 2019. Bastante en el borde. Pero a mí esto me parece muchísimo más light. Y le meten 10 sí, segundos. a Bueno, mí me parece un poquito más light. Mucho a lo mejor no, pero sí me parece más light y le ponen 10 segundos, tío. O sea, no sé, es que va a la deriva, tío, la Fórmula 1. Es que cada día te sorprenden con una acción distinta que acaban juzgando de manera diferente. Entonces, pues eso, que yo creo que Gasly no tenía mucho que hacer, conclusión, y que Stroll pues lo hace mal. Y que probablemente el hecho de llamarte Stroll pese. sí. Pese También para que te sancionen ahí con 10 segundos. Como en plan, bueno, no quiero no, quedarme mucho más tiempo en esta acción. Pero sí que es cierto que en el punto de frenada, yo creo que a Gasly le sorprende un poco lo pronto que frena Stroll. Porque Gasly no está con el tren delantero suyo en paralelo con ninguna parte del coche en el momento en el que frenan. Es en la frenada donde Gasly se mete ahí. Y es justo más o menos a la vez que Stroll le deja sin espacio. Entonces, yo cada vez que lo veo me parece menos grave, sinceramente. Que es sancionable, bueno, es que sinceramente me da un poco igual. yo creo que con 5 segundos era suficiente, de todas formas. Sí, estoy de acuerdo. Y 5 segundos es lo que no vamos a tardar en debatir la maniobra de Albon y Colapinto en la vuelta 1. Que los argentinos, si nos está escuchando alguno, se puede llevar la mano en la cabeza con alguna opinión. Para mí, voy a decirla, en la vuelta 1, creo que sí, es Colapinto el que sale mal del final del sector 1, principio del sector 2, esa serie de dos curvas, donde Leclerc lo perdió en quali, es esa curva. Y Albon le coge. Albon le coge, se mete por el exterior. Y en el momento de la frenada, no existe piloto en la historia de la Fórmula 1 en 44 años de este circuito que haya podido trazar esa curva por fuera con el piloto de dentro frenando a la vez que él. El piloto de dentro tiene que conceder la posición para que esa maniobra salga bien. El piloto de dentro no concede la posición, pues Albon se va por la hierba. Para mí no es sancionable, es exceso de optimismo por parte de Albon y la verdad es que no, Colapinto lo hace bien. Yo creo que Albon creía que Colapinto, al estar un poco cuestionado, al ser medio rookie y tal, iba simplemente a conceder la posición y dejarlo pasar, pero no ocurrió. Y una vez frenan los dos, ya se sabe que Albon se va fuera. Así que bueno, voy a dejar a Alberto aquí que me contraargumente. sí, a ver, es que lo hemos estado hablando fuera de cámara si no estábamos muy de acuerdo. A mí es que me entra todo el rato el dilema de cómo a mí me gustaría que se compitiese, cómo creo que se puede competir y cómo la FIA tiene establecidas sus normas. Entonces, claro, yo veo que desde el primer momento, prácticamente desde la segunda, no, la segunda no, pero desde la tercera cuarta curva están en paralelo, Colapinto y Albon. Y todo el rato están manteniendo paralelos. Hay una chicane también, creo que es la tercera cuarta curva, que como hay un muro, pues ahí sí que Colapinto respeta a Albon y no lo estrella contra el muro. Porque como hay muro, en vez de haber hierba o haber escapatoria, pues entonces ahí sí respetamos. Y le respeta, y todo bien, y siguen manteniendo el paralelo. ¿Qué pasa? Que llegan al punto de empezar el segundo sector, llegan a esa curva, y Albon, en mi opinión, le adelanta en la recta. O sea, adelanta en recta. Y se pone por delante. No mucho por delante, pero sí se pone por delante. Entonces, yo creo que Albon esperaba que ahí Colapinto, como está suficientemente por detrás en su juicio, pues cediese o que por lo menos frenase lo suficientemente pronto como para tomar el vértice y que Albon pudiese, o sea, que pudiesen entrar los dos en paralelo, porque a diferencia de Dani, yo sí que pienso que ahí pueden entrar los dos en paralelo, para que más lento que en una situación de carrera normal. Pienso que yendo más lento, pues sí que entran los dos coches ahí y que simplemente pues tienen que variar un poco la manera de trazar. Como pasa en otras curvas, solo que en esta curva es un poquito más complicado, pero yo creo que pilotos profesionales pueden hacer eso y realmente la distancia está demostrado que caben los dos coches. O sea, los dos coches caben ahí en ese por centímetros, si tú, o sea, por metros. O sea, si tú coges el coche por metros, pues, y mides cuánta distancia hay de un punto al otro, pues caben los dos coches. Entonces yo considero que ahí los pilotos profesionales deberían poder. Lo que pasa es que, bueno, en la Fórmula 1 actual no renta. En la Fórmula 1 actual, si es primera vuelta, pues si vas por el interior, pues echas fuera de pista al que va por el exterior y ya está. Lo que pasa es que con la pinta encima lo hace de una manera súper exagerada. No es que deje poco hueco, es que no deja nada. O sea, Albon tiene que coger entero
la hierba, o sea, es que no puede ni levantar un poco. O sea, Albon yendo por delante tendría que haber levantado un montón para que Colapinto pase. Es que, no sé, es que yo me pongo en la posición de Albon, de que voy por delante, que, o sea, no voy muy por delante, pero voy lo suficiente como para decir, tío, pues a lo mejor aquí Colapinto tiene que ceder, pero no. Colapinto alarga la frenada, prácticamente toca la banana del exterior, no del interior, sino que toca la banana del exterior y ya está, y que tenga que ser lo que tenga que ser con Albon, y claro, pues no lo sancionan. A mí eso no me parece bien, no me gusta que se compita así, creo que siempre se tiene que dejar espacio, creo que en ese caso se podría dejar espacio y que así las luchas son menos bonitas porque no vemos más paralelos. Entonces, según la normativa FIA, ¿cómo se tenía que haber sancionado eso? ¿Se tenía que haber sancionado o no? Pues probablemente no, porque es primera vuelta, a ellos en primera vuelta prácticamente no sancionan nada. Colapinto va por el interior, más o menos, o sea, están más o menos en paralelo, aunque algo no esté por delante. Se tira un poco más tarde Colapinto y ya está, ahí tiene la curva porque va por el interior. Pero bueno, yo no estoy de acuerdo con esa manera de correr. No sé qué opinas tú, Enrique. Yo voy a hablar antes de Enrique, porque sé que tengo que contraargumentar. Para mí en esa curva es imposible hacer un paralelo, ¿vale? Sobre todo en Fórmula 1, quizás en Fórmula 2 tampoco. Es una curva muy rápida, donde el vértice de la siguiente se te echa completamente encima. Para mí, Albon, en el momento de la frenada, que ve que Colapinto ¿cómo decir? Se la compite, ya sabe que se va a ir fuera, 100%. O sea, Colapinto, o sea, si Colapinto llega a dejar más espacio, Albon se sale exactamente por el mismo sitio. Porque Albon tiene que hacer un recto. De hecho, si intenta hacer más la curva, se come la banana. Que eso ha pasado 1000 veces en esa curva, que los pilotos simplemente se van recto. Para mí, en esa curva, haciendo 30 por hora más o menos que llegarán ahí, con el ángulo que tiene esa chicane, es completamente imposible que quepan dos coches. ¿Por qué? Porque, hombre, si sacamos la regla y ponemos los dos coches quietos, caben. Pero la Fórmula 1 no es así. En la Fórmula 1 los coches van moviéndose dinámicamente. Y si un piloto está en el interior de esa curva y tiene que dejar hueco al otro, simplemente el otro pasa. Antes de llegar a la curva, el del exterior pasa. Es imposible que el del interior, con la intención de dejarle hueco al de fuera, entre en paralelo. Imposible. Porque no llega. Porque simplemente el del exterior tiene una forma mucho más cómoda de hacer la curva y pasa. Que eso ha pasado 1000 veces. Es como el andamiento que hizo Alonso Hülkenberg en la chicane. En la chicane tampoco caben dos coches. De nuevo, si los dejas quietos, sí que caben, pero no están quietos. Y Hülkenberg concede la posición porque sabe que tiene muchas más vueltas de neumático y deja pasar a Alonso. En una maniobra normal, con dos pilotos con coches similares y con más o menos la misma duración de las gomas, pasa, pues como ha pasado con Norris y Piastri, que el que concede la posición queriendo hacer una contratrazada es el de atrás. Y esto es lo que debería haber pasado aquí. Para mí esto es que Albon peca optimista, la verdad. Enrique, si quieres aquí, o Alberto quiere contraargumentar lo que queráis. Sí, bueno, yo creo que llegan en paralelo a una chicane de alta velocidad. Albon se espera poder frenar más fuerte ya que tiene la trazada ideal, digamos, y Colapinto, o sea, él piensa que va a frenar mucho más tarde y poder estar muy por delante para que levante Colapinto. Eso no sucede. Colapinto puede frenar en su sitio y una vez que llegan al vértice y están más o menos en paralelo, en la Fórmula 1 actual es imposible que el piloto que va por el interior vaya a ceder porque tendría que perder muchos metros con el Pero es coche de que adelante. Colapinto no puede ceder una vez ha frenado. O sea, es imposible. Puede ceder, pero no lo va a hacer. No, no, que no puede. O sea, que tendría que Poder bloquear puede. neumáticos y llevárselo puesto. No, no puede bajar tanto la velocidad. Tú te la Bueno, una juegas vez, todo en la claro, pero frenada. porque claro, eso es, pero porque él entra ya en la frenada a no hacer, o sea, a no hacer el paralelo, eso es evidente. En la Tenía que haber frenada no te, frenado no te antes. iba a Porque, hacer la posición. Si de hecho, frenas antes, pierdes la posición. cuando Colapinto, claro, porque uno intentaría dejar espacio y el otro no. Pero cuando Colapinto entra en la curva, si os fijáis, directamente ocupa todo el espacio de la pista. O Pero da sea, igual, Albon, ahí ya ha perdido. O sea, ahí ya Albon ya sabe que se tiene que salir. O sea, de verdad que Colapinto no es que no le deje espacio, no le deja espacio, pero no tiene nada que ver con que Albon se vaya fuera. sí, sí, yo eso estoy de acuerdo. Yo repito, para mí es un incidente de carrera porque creo que en la Fórmula 1 actual, incluso en un reglamento ideal como podría ser para mí y para Alberto, sería muy complicado llegar a entender hacer un cambio en que en una chicane de alta velocidad dos coches se dejaran espacio.
que ya es difícil hacerlo en curvas con escapatorias y anchas como para hacerlo aquí. Yo lo veo como un incidente de carrera, incluso un error de Albon, porque es el que sale perjudicado en la acción y al final en esta Fórmula 1 lo que importa es tener el interior y eso lo hizo mejor con la Pinto. Pero sí que coincido con Alberto en el que a mí me gustaría ver un paralelo en prácticamente el 95% de las curvas del Mundial. Creo que es viable, pero es complicado. Yo eso sí que lo veo, y más en chicanes de estas. La diferencia que puedo tener con Dani es que él dice que es imposible hacer el paralelo. Yo creo que es totalmente posible hacerlo. Otra cosa es cuánto tengas que condicionar tu trazada para poder hacerlo y que en ese punto lleguemos a un acuerdo de que, bueno, es bastante inviable. Pero hacer en paralelo se puede y yo lo he visto en competiciones, no en esa misma curva, pero en curvas de cierta similitud de alta velocidad, como dos pilotos pueden llegar en paralelo condicionando mucho su trazada y salir de la chicane. Pero al menos es mi Claro. opinión. O sea, yo... Pues que para mí o sea, esa curva es muy especial. Lo he comparado antes fuera de cámara. Muy parecida a la chicane de la piscina de Mónaco. Es que, o a, no sé cuál más he comparado. Sí, la última chicane de Canadá. Que es que de verdad, que es imposible porque si el de dentro quiere dejarle espacio al de fuera, el de fuera pasa. O sea, es completamente imposible hacer un paralelo ahí. Es que como es una Simplemente chicane... o el de fuera concede o el de dentro concede. Es que para Y mí, si el de dentro tiene la posición, como es una chicane, realmente para mí no ocurriría lo que tú dices, porque en la primera curva, o sea, una chicane está compuesta por dos curvas. Entonces, en la primera curva, el que va por el exterior sale ganando, pero es que en la siguiente tiene el interior y el otro sale beneficiado en el exterior, por lo cual, no, para mí Albon no ahí porque no no... hay. Es como una curva realmente. No es como la 1 de Monza. La 1 de Monza hay muchos metros entre la 1 y la 2. Ahí se toma muchísimo más lento. Es Ya, no realmente sé, ancha entre yo una pienso curva y que la sí que se otra. puede, tío. O sea, yo pienso que sí que se puede, que es más lento El de fuera y yo... tiene tantísima ventaja si el de dentro intenta dejarle espacio que de verdad que se va lejísimos. Es Yo imposible. estoy convencido que es posible. En mi modelo de Fórmula 1 realmente priorizaría, priorizaría que tenga que levantar el del interior que el del exterior. Ahí, sinceramente, porque el del interior tiene que levantar No, lo suficiente como para pasar. en Como esa para curva no pasar. puede levantar el del interior, tío. Bueno, yo te estoy Tiene la, diciendo mi tiene la opinión. curva. O sea, mi opinión es que ahí, el del interior tiene que dejar espacio. ¿Vale? Ya, que haga la curva como quiera, pero que tiene que dejar espacio. Y luego ya hay el del exterior, que está haciendo una curva por el exterior, que tampoco es que sea fácil hacer una curva por el exterior, pues ya tiene que mantenerse, tiene que intentar mantener el paralelo y salir beneficiado. Que ahí el que sale beneficiado es el del exterior en vez del interior, pues vale. Pero por lo menos han dejado espacio. De la otra manera tenemos que el que sale beneficiado es el interior, pero no se ha dejado espacio. Pues yo prefiero una Fórmula 1 en la que el que sale beneficiado es el del exterior, pero por lo menos se deja espacio. Entonces, a mi modo de Es que ver, para es mí, así. Pero para, igualmente, yo creo que sí se podría realizar el adelantamiento y que no saldría beneficiado el del exterior. Saldría beneficiado el que haga mejor el adelantamiento y el que tenga más habilidad para hacerlo. para No, mí estoy en mi mezclando opinión. cosas. Para mí no tiene nada que ver un reglamento donde se puede expulsar al de fuera con esa curva concreta, porque esa curva en concreto, que de verdad, en 44 años de Gran Premio de Canadá nunca se ha hecho un paralelo. Pero porque es Porque muy de verdad arriesgado que no se puede. y porque en la Fórmula 1, como tú muchas veces has dicho, realmente siempre ha sido así. De que el que tiene el interior es el que debe. Es que Es el que el que está prevalece. adelantando, el que está adelantando tiene que currárselo un poco, no tienes que regalarle la posición tampoco. Que Pero esto es que no, ahí no va, de nuevo, no va con echar a la salida de la curva. Estamos pero hablando es de la que entrada de la curva. Pero es que para mí el que está adelantando ahí es Colapinto. O sea, para mí Albon ya va por delante. Y es Colapinto el que alarga la frenada en la O sea, curva. el que llegue a la frenada por delante, le tenemos que dejar pasar. No, simplemente tienes que intentar Sí, eso es lo que currarte. estás diciendo. No, tienes que currar. Como tú bien has dicho, tienes que currarte el adelantamiento, pero dejando espacio. Es mi opinión. Pero es que ahí Colapinto no tiene nada que ver que deje espacio o no. O sea, de verdad que si Colapinto intenta dejar espacio, o sea, es que Albon está ya en el sector 3 cuando él hace la curva. En mi opinión, Claro, no. Dani, pero porque tú interpretas que llega la frenada y puede dejar espacio. No, no. O sea, tú tienes que hacer la primera frenada pensando que ya vas a dejar espacio. Claro. No, que si piensa que va a dejar espacio, Albon le saca un segundo en la salida de curva. Pero que Albon, esa curva Albon le también tiene pasa, que abrirse hace un la montón. curva, Pero pero es que Albon está en la Albon trazada en esa buena, curva. por eso está por fuera. No, pero Albon en esa curva tiene que abrirse un montón por el exterior para dejar pasar a Colapinto, por lo cual no sale beneficiado No se tampoco. tiene que abrir tanto. Él puede pasar en Bueno, la curva a 110 y con la pinta la como que no tendría que pasar a se, 50. se tiene que abrir tanto. Si tú mismo dices que no pueden entrar, claro que se tiene No que pueden abrir entrar tanto para que porque entren. el de dentro tiene que frenar muchísimo para que intenten entrar dos. Claro, pero por eso El el de de fuera fuera lo tiene tiene fácil. que facilitarlo por huevos para que entre.
Lo que tiene que Albon hacer, dejando un lo que, coche te- por lo que tiene que dentro. hacer el que va por el interior es comerse el vértice. Claro. Mira, esa Pero curva, comerse el vértice, pero muy por el interior. No te esa puedes pasar. curva, Totalmente. Mira, estamos hablando de esa Totalmente. curva en concreto, ¿eh? Me recuerda un poco a lo de Hamilton y Verstappen. O sea, en Silverstone 2021, siendo, o sea, quiero decir, No ahí tiene nada que Hamilton, ver. ya lo sé, pero déjame hablar. O sea, lo que pasa es que Hamilton, ahí en esa curva, se pasa un poquito de frenada y entonces se lleva por delante a Verstappen. ¿Por qué ocurre eso? Porque porque Hamilton se pasa un poco de frenada y no frena en el vértice lo suficiente, salvando las distancias porque la curva es totalmente diferente y no tiene nada que ver, pero creo que lo que tendría que hacer ahí Colapinto es frenar lo suficiente como para que quepan los dos. Lo que pasa es que Dani en este caso pues piensa que frenarían mucho la velocidad y que no sería una Fórmula 1 normal, porque sería como inviable que No, porque vayan tan tienes que lentos. regalar la posición, el de dentro. El de dentro tiene que regalar la posición al de fuera para entrar al paralelo. Yo es que no lo veo así, porque yo he visto competiciones de esports que es verdad que no simulan tan bien. Ni por la banana que hay ahí en esa curva Ya de no Canadá. lo simulan tan bien, pero caben, o sea, realmente caben. Entonces, aunque sea más complicado en la vida real, son pilotos profesionales y a mí me da la sensación de que sí que se podría hacer, tío. O sea, pero bueno, eso, que opinamos distinto y ya está, pero yo creo que se podría. Y me encantaría. Colapinto, Yo estoy seguro que se podría hacer en paralelo. Colapinto dice que no. Pero yo entiendo que la opinión de Colapinto aquí. No, Colapinto dice que por pero desgracia no caben porque dos. el entendimiento es la Fórmula 1 actual, lógicamente. Que no, es que Eso la es- Fórmula 1 actual, que esto en 2005 es igual. Sí, bueno, pero bueno, la Fórmula 1 actual porque estamos hablando del reglamento de ahora, no hace 20 años. Me Para mí refiero que esa curva es muy especial y es muy parecida a la piscina de Mónaco. en todas las curvas en las que tú quieras entrar en paralelo con un piloto y haya que frenar, los dos tienen que ceder en la trazada. A veces más y a veces será menos, pero siempre No, pasa lo sí, mismo, en todos los que uno de adelantamientos. los dos tiene que regalar la posición. Tú no puedes hacer pero tú no puedes hacer un adelantamiento en paralelo sin ceder la trazada. Nunca. Es imposible. Pero que no estamos hablando de trazadas. Estamos hablando Pero de sí, ceder. En esa curva, uno de los dos tiene que ceder la posición. los dos. Tienen que ceder los dos la No, no, trazada. no. Si ceden los dos Sí, la porque trazada, Albon no puede Albon hacer la pasa por esa trazada que quiera. curva. Albon Albon pasa no por puede esa hacer la curva a trazada que 90 por quiera hora, porque Colapinto a cerraría la 40. curva y se llevaría a Colapinto por delante, al que está por el Pero que interior. la Que Albon siguiente. dejando un coche por el interior pasa 60 km por hora más rápido que Colapinto dejando un coche por el exterior. Pero la Pero siguiente sacrifica curva. la salida. Claro, la ¿Qué siguiente curva salida? Eso ocurre es lo una recta contrario. directamente. Que no, pero que hay dos curvas. Que son dos Que curvas. la Una. segunda curva no es una curva, es una recta. Pero que, No, no La es pero que segunda Albon curva es ahí. a tope. Pero que Es una Albon ahí. frenada. Albon ahí sale lentísimo. O sea, sale muy lento para hacer la siguiente. ¿Sabes? Y Colapinto está fuera de DRS. No. Sí, porque ha tenido que hacer la curva a 40 por hora. Pero porque yo creo que tú no estás. O sea, a mi modo de ver, tú no estás comprendiendo del todo que Albon no, o sea, no iría tan rápido porque Albon tiene que comprometer también mucho su Claro, en trazada lugar para de que ir entre a Colapinto. 130, la podría pasar a 90, más o menos, dejando un Pues, coche por pues, el interior. Pero Colapinto la tiene que pasar a 40 para dejar pues un coche como por el exterior. cualquier otro interior y Eso no estoy de exterior. acuerdo. El que va por el Eso no estoy exterior de va más acuerdo. rápido que el Que del en esa interior. curva el vértice de la siguiente te come. Es que está enseguida. Y la banana. Es que ahí, de verdad, ahí no existe paralelo posible. Y me podéis mandar en 40 años de Canadá, en cualquier categoría que haya corrido ahí, pues salvo que sea la Renault Clio. En la Renault Clio supongo que sí, que ahí van a 40. Pero en cualquier categoría que haya corrido ahí de monoplazas, yo jamás he visto un paralelo ahí, igual que no he visto un paralelo en la Chicane de Mónaco. A lo mejor en la Porsche Super Cup han podido hacerlo. En la piscina estoy hablando. En otra Chicane de Mónaco sí que se puede. ¿Cambiamos de tema? Eso entiendo que es un sí. Sí, sí, sí. Estaba pensando en la Nada, chica de Mónaco. si quieres hablar de la piscina de Mónaco, Enrique, o de el estado de forma Podemos de hablar de Hülkenberg. Berman o de los rendimientos, lo que queráis. Acaba todo el podcast. Habla tú de Berman, habla tú de Hülkenberg y un poquito de los rendimientos que han tenido los coches. Vale, Berman, Hülkenberg y rendimientos me has dicho, ¿verdad? Efectivamente. Y nada Me parece bien. de la chicane de la piscina de Me Mónaco. parece bien. Bueno, pues como es habitual y para seguir la tradición, vamos a hablar un poco de la carrera de Berman. Nada, del fin de semana en general, hizo una buena clasificación, ganando a Esteban Ocon. No me equivoco, 6-3. El mejor rookie en clasificación de los que llevamos. Y sobre todo Ocon, con lo bueno que es a una vuelta. Y después en carrera, Ocon salió con el medio, Ocon con el duro. A partir de la vuelta 15, el medio empezó a tener muchísima degradación y Ocon le adelantó.
me parece normal porque todos los pilotos que llevaban el medio, absolutamente todos, lo vimos con Verstappen y Antonelli, degradaron muchísimo y los del duro se los comieron. Y entonces Berman hizo la parada y se quedó en el tráfico de Colapinto sin poder adelantar a nadie porque era un trenecito de DRS. Eso hizo que los pilotos que fueran largo, como fueron Sainz, Ocon y Tsunoda, pudieran rodar más rápido y cuando pararon salieron por delante y no tuvieron problemas. Igualmente, cuando Bortoleto se metió a boxes, Berman pudo hacer 2 adelantamientos, uno espectacular a Hadjar, como he comentado antes, y otro a Colapinto. Por tanto, yo creo que es un gran fin de semana de Berman, que se ha visto perjudicado por la estrategia. Es verdad que comete Es un lo que error hay, es lo que justo hay, en la son chicane que carreras. estamos comentando. Sí, salvo el error, correcto, salvo el error, pero bueno, dentro de que ha sido un error, también en Sí, cierto modo lo lo pueden recupera. compensar los 2 buenos adelantamientos que ha hecho y la clasificación no es que estuviera todo el rato por detrás de Ocon. Sí, por comentar un poco el fin de Hülkenberg, el Sauber no se veía, la verdad, muy competitivo. No es que no se viera competitivo, sino que estaban todos muy igualados y quizá en clasificación tenían unas milésimas menos que el resto de coches, pero pudo clasificar por delante de Lawson, que la lió en clasificación, de Gasly y Carlos con ese impeding, y de los dos Haas y su compañero de equipo, por lo tanto firma una gran clasificación. Y gracias al incidente que ocurrió en la salida entre Albon y Colapinto, se pudo aprovechar, que ahí yo creo que tiene más mérito, quizás más de mérito del resto que beneficio de Hülkenberg, ya que no tuvo que hacer nada más especial que hacer la curva normal y poder adelantar a los dos. Y eso le permitió quitarse mucho tráfico por delante y al hacer la parada salir, vamos a decir, con más oxígeno y no tener que adelantar a tantos coches ni quedarse atrapados en un tren. También le ayudó, creo que Bortoleto le cediera la posición, que es importante porque si no quizás se hubiera quedado ahí también detrás. Y una vez que solo estaban en juego él y el Alonso, porque el resto de pilotos estaban en aire sucio, pudo ir largo, intentar a ver si podía aguantar a Alonso detrás. No lo aguantó finalmente, pero bueno, consigue una grandísima posición Hülkenberg, que bueno, lleva 2 carreras espectaculares. Yo creo que desde que hicimos el último programa y Alberto dijo que Hülkenberg estaba infravalorado, nos ha debido escuchar y está. Sobrevalorado. Y por último, menciono un poco los rendimientos por encima que haya del fin de semana y que justo he de decir que para ser un gran premio entre comillas facilito me ha costado bastante debido a los trenes de DRS. Pero bueno, como podéis ver, McLaren el mejor coche por encima del resto, algo que puede sorprender, pero si analizas fríamente, como he comentado antes, el rendimiento de clasificación en igualdad de condiciones y las tandas en aire limpio de McLaren, te sale que es de promedio 2 o 3 décimas, más rápido que el top 4 de Mercedes, Ferrari y Red Bull. Mercedes un pelín por delante de Red Bull y vemos a Ferrari como tercer equipo por delante de Red Bull, ya que en clasificación Ferrari era un equipo muy fuerte y lo vimos, el mismo Leclerc lo reconoció diciendo que podía haber luchado por la pole de no ser por ese error que cometió. Y en la tanda larga, bueno, en la tanda con el medio que hizo, no con el duro, perdón, que hizo Norris la primera tanda con Leclerc, rodó, me parece que eso fueron 4 o 5 milésimas, por lo que el Ferrari tenía mucho ritmo. Igualmente, no hay prácticamente separación, podéis poner a Ferrari y Red Bull en el mismo escalón. Y después tenemos una grandiosa zona media súper igualada, con una décima y media entre el quinto y el décimo equipo. Una vez más, yo no sé cuántas veces repetirlo, de las parrillas más igualadas que he podido analizar. Estaban todos en un pañuelo, quizás Tom Martin un pasito por delante más, no porque fuera el mejor coche en las 2 sesiones, que yo creo que no lo fue en ninguno, sino porque fue el de los mejores en clasificación y de los mejores en carrera. Y eso lo hizo además del factor Alonso, pero bueno, también lo vimos con el ritmo de Stroll, quedarse donde estaba. Y por el resto de equipos, pues nada, Williams, Alpine, Racing Bulls, Haas, Sauber, en ese orden, todos muy igualados, todos a la milésima. Al final son estimaciones, los podemos poner a todos en el mismo pañuelo, pero sí que valorar Williams, que me acuerdo el viernes que pensábamos que estaban para hacer podio y al final ha acabado con una triste, si no me equivoco, es décima posición de Carlos Sainz, cuando el viernes, bueno, yo creo que todos esperábamos que pudieran acabar cuarto, quinto, sexto o séptimo y finalmente se han desinflado. También comentó Carlos, hizo unas declaraciones donde prácticamente no pudo apretar por el aire sucio que tenía de Ocon y toda la carrera estuvo gestionando, entonces quizá el Williams tenía un poco más de Sí. potencial. Pero bueno, en conclusión, una zona media muy igualada y una zona alta también, salvo McLaren, que aunque no lo parece y como he dicho antes, han desaprovechado otra oportunidad de hacer un 1-2.
Sí, a ver, yo quería hablar sobre todo de Williams, o sea, simplemente, o sea, estoy súper de acuerdo en todo lo que has dicho. Hombre, Yo como para quería, no estarlo, Alberto, ¿eh? sí, no, la verdad que con el curro que te ha llevado. El caso es que yo quería hablar un poco de Williams porque creo que está súper desaprovechado el coche, pero no por culpa de los pilotos, o no sobre todo por culpa de los pilotos, sino porque yo creo que tenía muchísimo más potencial ese coche en este Gran Premio, pero más para estar delante de Aston Martin, pero bastante consolidado. En clasificación seguro. En quali Sainz, evidentemente, tiene el impeding, y creo que es que me da la sensación que ni en quali ni Albon ni Sainz están del todo acertados. No, es Y que Albon, Alberto, en su última vuelta de Q3, la sí, hace potencial es peor 2 vuelta décimos más rápido. y hace peor vuelta que en Q2. O sea, en Q3 hace peor vuelta que en Q2. Entonces, Y eso que mínimo, la hace con neumático blando. mínimo para quedar delante de Hadjar, evidentemente hubiese quedado delante de Hadjar, pero No, y es por que yo delante de creo que tenía Fernando más, también. porque encima Carlos, yo creo que tenía más, un pelín más que algo. Entonces, entre que Carlos sufre el impeding, pero encima que, a ver, Carlos sufre el impeding, pero está atrás un poco también por su culpa, porque tanto Albon como Carlos tienen una vuelta bastante regulera para tener ese Williams. O sea, a lo mejor si hubiesen estado arriba, Carlos no se hubiese quedado, no se hubiese quedado tan atrás y a lo mejor no hubiese caído, porque lo hubiese valido con el primer intento. Entonces, creo que ninguno de los dos está del todo acertado y creo que ahí lo desaprovechan. Y luego en carrera es que Albon tiene los problemas de unidad de potencia, pero es que tú has dicho que Carlos tiene problemas con el aire sucio, pero yo lo que escucho en las declaraciones de Carlos es que tiene un problema, que no sabe cuál es, pero que en ningún momento ha podido apretar. Él dice en declaraciones que en ningún momento ha podido apretar, que cada vez que intentaba pasar con le decían que no podía pasarle, que no podía pasarle y que él, y vamos, él da a entender que hubiese pasado algo perfectamente y que hubiese hecho una carrera, bueno, que yo creo que hubiese estado más cerca de Alonso que por detrás. Y yo, vamos, Sí, o mi sea, sensación. no me refería que debido al aire sucio no. O sea, Ah, me vale, refiero yo que es que lo he se entendido suma así. el aire, se suma el aire sucio y los problemas que tenía ya de por sí, ¿sabes? Pero yo creo que hubiese podido adelantar sobrado. O sea, mi sensación es que Williams estaba entre Ferrari y Aston Martin. Lo que pasa es que, bueno, pues evidentemente tú no puedes colocarlo ahí porque no se ha visto nada y está bien colocado en la gráfica, pero mi sensación es que ese Williams tenía mucho más potencial. Pero bueno, al fin y al cabo, si tienes problemas de unidad de potencia y en cada carrera, pues por unas razones o por otras no maximizas, pues pasa lo que pasa. Sí, en parte si tienes problemas, al final también el rendimiento del coche. Sí, sí. Sí, a eso quería referirme realmente. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. De hecho, iba a decir más o menos lo mismo. Que Williams está desaprovechando por unas cosas o por otras muchísimo el coche que tienen. Sé que vas a decir lo mismo de Berman, pero te he visto muy callado. No, Berman es un pilotazo según tú, pero bueno, ya veremos. Según yo solo, vale, de acuerdo. No, es Sí, broma, yo yo también. también, joder. Yo también opino que es muy buen piloto. Pero Berman en el Gran Premio de Canadá, aunque a Delta Data le haya salido que ha sido más rápido que Ocon, para mí se ha cagado un poco 4 encima. décimas. No por 4. poco, ¿eh? Para... 4 Hombre, a ver, décimas. si está la mayoría del tiempo en aire sucio y cometiendo errores para intentar pasar un piloto, pues bueno, eso no sale en los ritmos. Eso no se ven los números. No se ha entrado Dani, que esto se hace en aire limpio. Tiene que darle un repasito a Por los. eso, que el aire sucio no sale. Sí, ¿Y qué quieres? ¿Que salga aire sucio? Ocon estaba chill, tal. ¿O con estaba chill? Ocon estaba Vale. súper chill. Sí, yo lo he Berman visto chill. estaba derrapando en cada curva, saliéndose de pista, intentando adelantar a un piloto. Una masterclass Intentando de no, Oliver. adelantando, lo hizo 2 Ah, veces. perdón, al final lo adelantó. Es que se salió tantas veces que dije, no sé si lo adelantó al final. Una, 2. sí, pero me suena que a lo mejor hubo otra. perdiendo gran parte de tiempo, una. Sí, eso sí. Y algún derrape que le sobró. Bueno, Norris también derrapó y mira lo que le pasó. Efectivamente, de hecho puse un tweet. Lo de Berman no lo puse. Bueno, sí que lo puse. Que vaya Gran Premio llevaba a Berman, que era histórico. Sí, es verdad. Yo vi eso y dije, ¿qué está diciendo este tío? Tampoco fue Bueno, su es mejor. que. Bueno, en fin. Si queréis lo dejamos por aquí. No voy a ser que nos pongamos a Sí, discutir sí. otra vez. No, está bien, está bien. Yo creo que hemos hablado un poco Y de todo. sí, hemos hablado de todo, hemos discutido, hemos estado de acuerdo en la mayoría de veces, como siempre. De Y hecho, es de nada, las vamos primeras a... veces que estamos bastante en desacuerdo sí, en un bastante en tema desacuerdo en en algo. concreto, ¿sabes? Lo En que suficiente como para no caben... llegar a un consenso. Pues nosotros siempre llegamos a un consenso al final en algo, pero esta vez Bueno, no podía ser. O sea, Dani no da su brazo a me torcer. quedo, antes de cerrar, con el argumento de que si dos coches van a 20 por hora caben en la chicane de Canadá y en la piscina de Mónaco. Y dicho esto, dejamos por aquí el podcast. Espero que no haya sido tan largo como siempre, pero más o menos. Y nada, Un poquito chicos, menos. nos vemos en,
nos vemos en el siguiente Gran Premio y espero que no haya muchas maniobras en paralelo. Chao. Hasta luego. Adiós.